Bienvenidos a este webinar acerca de TOAD for Oracle. Vamos a ver lo que hace al desarrollo y la administración de Oracle empleando TOAD. Para los que no conozcáis TOAD, es un IDE, es una herramienta que nos ofrece un entorno de desarrollo con una interfaz muy completo y con herramientas destinadas tanto a la administración como al desarrollo. TOAD es una herramienta ampliamente conocida, lleva más de 20 años en el mercado, pertenece en estos momentos a Quest, es propietaria de muchas herramientas, entre ellas TOAD, Erwin y otras, y si bien empieza, por así decir, en la parte de desarrollo, o las herramientas más básicas de TOAD empiezan por la parte de desarrollo PLSQL, con herramientas que intentan que podamos desarrollar código PLSQL o SQL simplemente de una forma rápida y asegurándonos que está más o menos libre de errores, que tiene mejoras de calidad. Es verdad que es una herramienta ampliamente utilizada, además, en sus versiones un poco más altas, por administradores, porque realmente ayuda mucho a hacer una gestión de todo lo que son las tareas administrativas, diagnóstico, resolución de problemas, automatización de tareas, seguridad, etcétera, etcétera, incluida la gestión de cambios en nuestras bases de datos. Nosotros vamos a ver TOAD para Oracle, pero hay que tener en cuenta que también hay TOAD para otras plataformas de bases de datos, para SQL Server, para DB2, para MySQL, etc. TOAD, como hemos adelantado, está especialmente enfocado a dos roles: el rol de desarrollador de bases de datos y el rol de administrador de bases de datos. Para los desarrolladores, entre otras muchas cosas, pues tiene control de código fuente, establecer estándares de código y buenas prácticas, nos posibilita hacer estas cosas, nos permite realizar pruebas unitarias sobre el código SQL que hemos realizado. Hay mejoras de código en el SQL, o nos permite utilizar mejoras de código en SQL, además de contar con la capacidad de realizar pruebas de rendimiento. Por otra parte, para los administradores, también ofrece herramientas que nos permiten gestionar o realizar tareas como el mantenimiento, mejorar el rendimiento de los sistemas de bases de datos, hacer las tareas que tienen que ver con la configuración, gestionar los cambios que hay en la base de datos e implementar la seguridad. De esta manera, con estas herramientas y otras parecidas que hay dentro del ámbito de TOAD y que según la edición vamos a tener disponibles, pues tenemos acceso a gestionar todo el ciclo de vida, o tenemos soporte para todas las fases que se van dando en el ciclo de vida de las bases de datos, tanto en el lado de desarrolladores como en el lado de los administradores, tanto en la parte que tiene que ver con el diseño, la construcción, hacer las pruebas, etcétera, y el despliegue de las bases de datos, como en la parte de administración, hacer diagnósticos, resolver problemas, gestionar el cambio, hacer informes, etcétera, de la base de datos. Vamos a ver, porque ha habido un cambio recientemente importante en las ediciones de TOAD.
Desde la edición 2024 R2, no en la versión de evaluación, pero sí en las versiones comerciales, se han introducido una nueva función importante que es una inteligencia artificial generativa. Em, Esta inteligencia artificial o esta función que tiene que ver con inteligencia artificial nos va a permitir examinar el código eh, o darle un código para que lo examine y a cambio nos va a devolver una explicación en lenguaje natural de para qué sirve, cuál es el propósito de ese código que le entregamos. También, no solo entregándole un trozo de código, sino dándole elementos de código que analizar, nos va a devolver estas explicaciones. De ahí que las ediciones, si hasta hace poco, por ejemplo, la edición base o Base Edition se llamaba así, ahora es Base AI de Inteligencia Artificial Edition. ¿De acuerdo? Porque han incluido esta funcionalidad. Entonces ahora todas incluyen este AI de inteligencia artificial y Artificial Intelligence dentro del nombre de la edición. La primera de las ediciones, que es una edición que entraría dentro de la suite de desarrollo, porque está más enfocada al desarrollo, es la edición base. En esta edición vamos a tener todo lo que nos hace falta para hacer depuración de PLSQL, automatizar tareas y pruebas unitarias y todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo de base de datos. También tenemos este Powered Analysis a través de inteligencia artificial que comentaba, que nos permite ahorrar tiempo en entender y gestionar nuestro código. ¿Vale? Entonces, dentro de edición base vamos a tener diseño, vamos a tener desarrollo y vamos a tener depuración del código PLSQL. La siguiente edición es la Professional. Y aquí todas las ediciones incluyen completamente lo que incluía la edición anterior. Esta edición también está dentro de lo que sería la parte de desarrollo, esa suite de desarrollo, ¿de acuerdo? Y además de incluir todo lo que teníamos en la edición base, va a incluir las herramientas que tienen que ver con calidad de código. Nos va a permitir, ¿de acuerdo? Afinar, hacer un tuning del código para optimizarlo y hacer que las bases de datos que programemos sean mucho más eficientes. La tercera edición ya entra en la parte de administración. Incluye, por supuesto, todo lo anterior, tanto la base como la profesional, de la suite de desarrollo, pero además incluye dos módulos de administración. Aquí, en esta última versión, también hay un cambio. En las versiones anteriores incluía ese módulo de administración, de base de datos, que permitía optimizar la base de datos. Dentro del módulo de administración de base de datos hay muchas herramientas que nos van a permitir la optimización de nuestro sistema. Pero además, en la última versión se ha incluido este segundo módulo de protección de datos sensibles. Hay que cumplir regulaciones, hay cada vez más regulaciones con el tema de las bases de datos y la información con la que estamos trabajando, y hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con datos sensibles, pues de clientes, de personas, etcétera, tenemos que tener en cuenta las regulaciones que se realizan
para este tipo de códigos. Y este módulo en concreto lo que nos va a permitir es ayudarnos a hacer eso. La siguiente edición es Expert Plus Edition. Esta lo que incluye también es herramientas dentro del lado de desarrollo, en la suite de desarrollo. Estas herramientas que llamadas expert son eso, expertos para el código, y lo que nos permite es hacer un tuning de las características para mejorar el rendimiento de las consultas, y también escanea el código para hallar partes de ese código que puedan ser problemáticas. Y incluye también otra herramienta que ya no son funcionalidades dentro de TOAD, sino es la inclusión de una herramienta que identidad de por sí, que es el SQL Optimizer. Son herramientas a las que accedemos no desde dentro de TOAD, sino de forma externa. Este SQL Optimizer para Oracle lo que hace es que analiza, evalúa y reescribe las sentencias de SQL, siguiendo la siguiente edición, sería la de Plus, ¿vale? Para el desarrollo Plus, que a todo lo anterior le va a incluir, por un lado, este Benchmark Factory, que lo que nos va a permitir es hacer pruebas de carga. Sabíamos que ya teníamos pruebas unitarias, que es hacer pruebas sobre el código, pero es diferente, puede el código funcionar perfectamente, pero si otra de los muchos tipos de pruebas que podemos aplicar son las pruebas de carga. Esto es ver cómo va a funcionar nuestra base de datos cuando empiezan a conectar usuarios de forma concurrente a nuestra base de datos. En la versión de Plus, este Benchmark Factory para hacer las pruebas de carga va a permitir hacer pruebas de hasta 100 usuarios. Luego ya veremos que en la siguiente esto se amplía. Y la otra herramienta que también se incluye es el Code Tester. Este sí es para hacer pruebas de código, específicamente para pruebas unitarias, donde podemos comprobar que nuestro código no es que dé error, pero que efectivamente responde de la manera que nosotros pensamos que responda. Es propiamente una prueba unitaria típica de desarrollador. En la parte de administración seguiríamos manteniendo las mismas herramientas porque, como hemos dicho, mantenemos o sumamos lo nuevo a todo lo anterior de las ediciones anteriores. Y por último, la mayor de todas sería la DBA Plus, que ahora, como nueva cosa importante, viene con una versión light de Erwin. Hasta ahora, en esta versión, lo que teníamos era lo que era el TOAD Modeler, que era un producto de TOAD para modelado. Pero como hace ya unos pocos años, pues adquirió Erwin, y Erwin es una herramienta muy bien conocida por todos para el modelado, es posiblemente la herramienta líder en modelado. Lo que ha hecho es crear una edición que llama Light, básicamente porque Erwin eh, no está hecho para Oracle o para cualquier otra plataforma de base de datos, sino que permite el acceso desde infinidad de bases de datos y crear esquemas desde una base de datos a otra, de Oracle a SQL, de SQL a Teradata, lo que fuera, ¿vale? Bases de datos SQL y bases de datos no SQL. Y bueno, lo que ha hecho Erwin en este caso
es hacer una versión específica para Oracle, para modelado de Oracle, ¿vale? Que es muy potente y que mejora notablemente pues bueno, pues la herramienta de modelado de TOAD original. También incluye Spotlight. El Spotlight es una herramienta que nos va a servir para monitorizar y hacer diagnósticos de tareas de administración complejas. Nos permite predecir y resolver los problemas que tienen que ver con el rendimiento de la base de datos. Encontrar dónde se están dando dificultades de bases de datos de cierta complejidad y, bueno, pues resolverlos. Pero sobre todo lo que nos va a dar no es la resolución, sino el diagnóstico y a partir de ahí las opciones de resolución que queramos. Nos va a ayudar a resolver esto, pero ahí nosotros tendremos que eh, tomar decisiones. Bien, estas son todas las ediciones, las distintas ediciones que tenemos de TOAD para Oracle. Como vemos, va desde la edición base y Professional Expert, que son ediciones sobre todo enfocadas al desarrollo, a la versión para administradores o la DBA Plus, que además tiene pues, Erwin, Spotlight, etc. Al final, dependiendo de qué edición de TOAD estemos empleando, pues vamos a ver que el conjunto de herramientas o la caja de herramientas que tenemos disponible para aplicarla en las diferentes áreas del desarrollo de administración de la base de datos, pues podemos entrar en eso de una manera o de otra. Pero, obviamente, en la última, si bien todas desde la base son muy útiles porque nos entregan una parte importante en la base, es posiblemente la mayor de todas, las demás se van añadiendo, ¿vale? Pero desde el principio, pues bueno, pues, eh, proporcionan mm, muchas características y muchas funcionalidades. Bien, a partir de aquí, pues vamos a ir un poco con la demo para ver si abrimos TOAD for Oracle. Lo primero que nos pide es que nos conectemos. Tenemos la posibilidad de conectar a través de un CNS directo a través de la EDAP. Nosotros hemos empleado esta conexión con SIS. Podemos realizar nuevas conexiones. ¿De acuerdo? Podemos tener más de una conexión abierta y cada conexión va a tener su entorno. Y por supuesto, si no queremos tener todas abiertas, pues podemos ir cambiando. Este es el espacio de trabajo que por defecto presenta TOAD. En esta barra tenemos, por supuesto, el editor, que es lo primero que nos muestra, además del gestor de proyectos que tenemos aquí a la izquierda, donde podemos ir incluyendo aquellos objetos de la base de datos que queramos incluir dentro de un proyecto. Y también tenemos aquí el esquema browser que nos permite pues, ver el tipo de tablas, etcétera, que tenemos objetos, bueno, no solo tablas, absolutamente todos los objetos de bases de datos y funcionalidades, características, etcétera, que
que tenemos dentro de la base de datos. Yo estoy trabajando con la base de datos de desarrollo de Oracle, con la XE, pero si estuviéramos trabajando pues, con una, un Oracle Server, pues igualmente nos aparecerían todo el tipo de objetos. Podemos ir navegando por los diferentes objetos y, por ejemplo, desde cualquier objeto, por ejemplo, aquí hemos venido a un usuario, enseguida tenemos acceso a los menús, que también tenemos en la parte superior, pero desde casi cualquier objeto tenemos la posibilidad de modificar ese objeto, ¿de acuerdo? Acabamos de modificar este usuario y, por ejemplo, si ahora nos queremos conectar, podemos hacerlo. Y una cosa simpática es que podemos distinguir los usuarios con los que nos conectamos por colores, de manera que las ventanas, los entornos que estamos abriendo en cada uno de los usuarios, a veces si tenemos varios usuarios abiertos, muchas ventanas, muchas pestañas, pues podemos confundirnos y una forma sencilla es decir, bueno, por ejemplo, Anonymous, este usuario, va a trabajar pues con las ventanas en verde, ¿vale? Y vemos que aquí abajo tenemos una barra en verde y aquí, en este editor que tenemos marcado, el recuadro está en verde, Anonymous está en verde, etcétera. De esta manera podemos ir distinguiendo de el usuario, la ventana, la pantalla, etcétera. Vamos a cerrar el esquema browser de System y si por ejemplo ahora abrimos el esquema browser de Anonymous, pues bueno, pues lo que nos aparece es diferente. Por ejemplo, tablas ahora mismo en Anonymous no tenemos, como sitio, table spaces sí tenemos los que hay por defecto. Y si, vamos a abrir el esquema browser también aquí, estamos en System, pues obviamente vemos todas las tablas del sistema, table spaces vemos los mismos, vemos los que hay por defecto, etcétera, pero la visualización según el caso, pues nos va a cambiar, ¿de acuerdo? De esta manera, bueno, pues podemos ir teniendo diferentes usuarios, diferentes esquemas abiertos, y lo que sí podemos tener es en un mismo proyecto objetos que vienen desde diferentes workspaces, perdón. Dentro de nuestro gestor de proyecto, cualquier cosa que vayamos haciendo la podemos ir incluyendo dentro de un proyecto, nos crea este proyecto TOA por defecto, pero nosotros aquí podríamos venir y generar un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? O, ¿vale? Ahora tenemos estas dos conexiones en marcha y podemos generar un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? También podemos incluir un subproyecto dentro de este que nos ha creado como TOAD por defecto, pero podríamos crear uno nuevo que fuera demo, ¿vale? Ir teniendo aquí nuestros proyectos de desarrollo o administración de la base de datos eh, ordenados con los objetos dentro de cada proyecto que nos vaya interesando tener. También tenemos diferentes opciones para cambiar el entorno. Por supuesto, podemos trabajar con un espacio de trabajo por defecto, el que utiliza todas por defecto, pero nosotros podríamos decidir que, por ejemplo, dentro con este usuario
pues mi espacio de trabajo es tener el editor, el esquema browser. También quiero tener, por ejemplo, abierta la pestaña de el navegador de bases de datos, aunque aquí ya digo que estoy con la de desarrollo y no tendría más, pero bueno, puedo personalizarlo, pues trabajar con el Query Builder, etcétera, etcétera, y decidir que quiero guardar este espacio de trabajo, este workspace, ¿vale? Para no tener que abrirlo y personalizarlo, pues quitar de aquí, a lo mejor quito la paleta de objetos, por ejemplo, etcétera. Cuando hago la personalización puedo salvarlo y ya siempre que vengo, ¿vale? Eh, ¿Vale? Pues puedo venir y decir, bueno, pues me encuentro que esto está así, de acuerdo, pero puedo venir aquí, decir que quiero trabajar perdón, con el que hay por defecto, ¿vale? Y me vuelve a plantear la situación original, ¿de acuerdo? O puedo volver a demo. Uy, vale, me va a pedir que haga las reconexiones que necesite para volver a exactamente la misma situación que tenía, ¿de acuerdo? Abriendo las mismas pestañas, etcétera, etcétera. Y en demo, pues vuelvo a la situación que estaba, ¿vale? Me ha pedido reconectar con System porque, bueno, en mi workspace de demo tenía System y Anonymous conectados, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cerrar estas ventanas. Em, También puedo personalizar el aspecto en cuanto al esquema de color, los tipos. Yo ahora mismo tengo este por defecto, pero si nos venimos aquí a las opciones, ¿vale? Y nos vamos al esquema de color, por ejemplo, aquí, ¿vale? Puedo habilitar los esquemas de color, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí, bueno, pues muchísimas formas de ver nuestro TOAD. En cuanto a si nos gusta más trabajar con el fondo oscuro, eh, o si lo queremos claro, pero lo queremos de diferentes, ¿vale? Algunos son un poco tirando al estilo Apple, otros son más estilo Microsoft, bueno, hay un poco de todo y podemos cambiar todo el esquema de color. Bueno, podemos hacer muchas modificaciones en las opciones de TOAD para personalizar exactamente cómo vemos TOAD y cómo trabajamos con él. Bien, antes hemos modificado el usuario Anonymous para conectarnos con él, pero si, por ejemplo, eh, seleccionamos cualquier usuario, tenemos muchas posibilidades. Por supuesto, podemos crear un nuevo usuario, pero otra de las cosas que podemos hacer es, bueno, modificarlos, etcétera. Pero otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, clonar un usuario para crear otro, pero con exactamente las mismas características que uno que ya tengamos. Eh, Dentro de cada usuario, por supuesto, tenemos la información, tenemos los roles sobre los que tiene derechos otorgados, los privilegios del sistema. Bueno, estamos ahora en SIS y por supuesto tiene extensísimos derechos, etcétera, etcétera.
los objetos sobre los que puede trabajar. Y es muy interesante, aparte de otras cosas, tenemos un script con el SQL, ¿vale? Que podemos copiar y modificar, pues para crear otro usuario. Bueno, este por supuesto tiene eh, derechos sobre absolutamente todo, pero podríamos ir viendo en cada tipo de usuario, ¿de acuerdo? Qué derechos, qué configuración tiene y bien, podemos copiarlo y volverlo y crear uno nuevo, ¿de acuerdo? Cambiando, obviamente, cambiaríamos el usuario. eh, si lo hacemos con autenticación, pues habrá que meter qué tipo de autenticación, etcétera, etcétera. Por supuesto, también podemos modificar aquí, si a este le quisiéramos cambiar la autenticación y venir aquí y todo esto que tenemos en el script irlo haciendo de forma gráfica con los asistentes. Podríamos ir revisando privilegios, roles, etcétera, que tiene otorgados, ¿de acuerdo? Para hacer la modificación sin necesidad de ese script, sin necesidad de ese código, pero es cierto que con los scripts, bueno, pues a veces nos entendemos mejor, pero aquí directamente ya podemos ir haciendo las modificaciones que queramos, veamos adecuadas. ¿De acuerdo? Igual que hemos hecho con los usuarios, si estamos trabajando, por ejemplo, con cualquier objeto, aquí estamos con las table spaces, pero si, por ejemplo, nos vamos a una tabla cualquiera, vale, bueno, estas son tablas del sistema, vamos a ver la información y tenemos, entre otras cosas, aparte de los datos que podemos dar, tenemos el script, ¿de acuerdo? Para, en este caso, borrar y volver a crear la tabla y todas sus características siempre. Vamos a ver si, por ejemplo, nos venimos aquí, ¿de acuerdo? Y queremos crear una tabla, además de crearla, pues como es habitual, por supuesto, con un script, también podemos crear la tabla de forma visual, ¿de acuerdo? Como es habitual, le daríamos un nombre, por ejemplo, pues vamos a poner contactos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ir añadiendo columnas, pues, por ejemplo, de contactos, vamos a decir que este es un entero, que es PK, que es not null y que queremos que sea un identificador que va a empezar desde 1 y va a ir creciendo de 1 en 1, etc. Vamos a meter también el nombre y vamos a decirle que ese es un nvarchar de 100, de acuerdo, y por ejemplo, correo, que va a ser un nvarchar de 100 también, y por ejemplo, fecha contar, ¿vale? Este va a ser un date, ¿de acuerdo? Bueno, de momento no vamos a meter constraints ni nada parecido, simplemente lo creamos y ya tenemos nuestra tabla creada. Fijaros que una vez que tenemos la tabla creada, esta tabla de contactos, podemos añadirla a nuestro proyecto, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a añadir, por ejemplo, a este de demo y ya, si queremos venir directamente a demo, aquí vamos a tener todos los objetos con los que estamos trabajando. Más cosas interesantes de esto. Aquí en Data
tenemos la posibilidad de incluir directamente, pues, Juan Pérez, J. Pérez, @gmail. Bueno, .com, y de fecha de alta vamos a meter, a ver, la de hoy. Pero ahora me va a dar un error porque este usuario no tiene privilegios sobre, bueno, me dice sobre el table space de SysAux, que es donde este usuario tiene, vamos a ir a usuarios, ¿de acuerdo? Y vamos a anónimos y vemos que el table space por defecto que tiene es SysAux, ¿de acuerdo? No tiene derecho sobre este table space y por tanto no tiene derecho sobre la tabla. Si fuera solo sobre la tabla, nos podemos venir al esquema browser del sysdba, perdón, del system, que está aquí como sysdba, ¿vale? Y modificarlo, eh, ¿vale? Coger y darle privilegios directamente sobre la tabla de contactos. Podemos darle todos los privilegios o especificar qué tipo de privilegios queremos dar, ¿vale? En este caso pues sería todos. Pero aún así, aún dándole privilegios sobre la tabla de contacto, como no va a tener privilegios sobre ese espacio de trabajo, pues no va a poder. También podemos modificar los roles. Por ejemplo, podemos decidir que le otorgamos el rol de DBA y entonces ya va a poder hacer cualquier cosa. Bueno, no nos vamos a complicar, vamos a asignarle este rol. Si ahora nos venimos aquí, vale, ya por supuesto tenemos todo lo que, todos los derechos o todos nos hemos otorgado todos los derechos necesarios para poder trabajar con la tabla. ¿De acuerdo? Fijaros que todavía no hemos hecho ningún commit. Aquí arriba tenemos los commits, los rollback, las transacciones, ¿vale? Porque de hecho no tenemos aquí el ID, él no lo ha incluido, ¿vale? Por ejemplo, si aquí metemos otro contacto, por ejemplo, ¿vale? Y ahora sí hacemos el commit y refrescamos, pues entonces sí que nos aparecen ya los IDs que nos ha eh, introducido directamente. Es una forma de crear tablas, bueno, pues, básicamente normal, pero fijaros que si nos venimos a crear una nueva tabla, le vamos a llamar empresas, ¿de acuerdo? En lugar de ir añadiendo columna a columna, lo que podemos hacer es obtener nuestro, todas las columnas y cómo es nuestra tabla, ¿vale? Los tipos de datos, etcétera, desde Excel, desde Access, desde cualquier base de datos a través de ODBC, desde un fichero tipo CSV o una base de datos de base. ¿De acuerdo? En nuestro caso vamos a coger un fichero de Excel, le vamos a decir que aquí tenemos este que se llama empresas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no hay mucho más. Nos coge estos campos que son los que tiene ese
fichero, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podríamos ir haciendo cambios, podríamos decir, oye, mira, no quiero que el cliente ID sea un número, sino que sea un entero. O quiero que el nombre de empresa pues sea un poco más grande de lo que tenemos aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? O que esto sea un campo clave, el cliente ID. Bueno, de momento vamos a seguir adelante. Me dice ahora, ¿quieres importar lo que hay, el contenido que hay en el fichero dentro de la tabla? Pues vamos a decirle que sí. Vale. Nos dice qué conexión estamos utilizando, que es la de anónimos, qué tipo de objeto es de tipo tabla. Aquí podríamos hacer, vale, algunos ajustes, pero bueno, vamos a ir simplemente diciéndole que sí, vale, y nos presenta estas filas, ¿vale? Si tuviéramos dentro del Excel más de una pestaña con datos, pues aquí nos aparecerían todas las pestañas. En este Excel no lo he mostrado, pero hay una pestaña exactamente así que se llama empresas y por eso la presento aquí, ¿vale? Fijaros que no le ha dado el nombre bien a los campos. Por ejemplo, este es Client ID. Este es nombre de empresa, este será dirección, ¿verdad? Este será ciudad, este será región, código postal, país y teléfono, ¿vale? También le podría decir que hiciera el automapel o ver el tamaño de las columnas, etcétera. Bueno, le vamos a decir que seguimos, ¿vale? Me dice que si hago este mapeo, de acuerdo, así es, ¿vale? Y esto es lo que me va a importar. Si aplicamos los cambios, bueno, si vamos a hacer un insert de los récords, si tenemos que hacer un commit, bueno, lo ejecutamos. Ahí creo que al cambiarle el tipo de dato a lo mejor, bueno, no, nos lo ha cogido. A ver, bueno, pero si nos vamos al esquema browser, vale, tenemos aquí nuestros datos, ¿vale? En principio, bueno, igual tiene algún error, pero nos lo ha traído todo, habría que revisarlo con cuidado, etcétera. Bueno, pues es una forma de crear ya no solo que es la estructura de la tabla, sino directamente de traernos los datos. Y nos hemos traído los datos de Excel, pero también, por ejemplo, podríamos venir y generar datos falsos para poder hacer pruebas con la base de datos o con las tablas, ¿de acuerdo? Podemos decirle qué tipo de datos queremos en cada caso, que nos muestre ejemplos, ¿vale? Pues en el ID de contactos, por ejemplo, un valor entero aleatorio o hacer como que fuera una columna externa, etcétera, etcétera. Los nombres, pues, por ejemplo, que no tengan ninguna lógica, que sean cualquier tal, que sean Unicode, que sean una consulta de SQL, o por ejemplo, aquí tenemos algunos valores, pues, por ejemplo, company name, pero este sería más, pues yo qué sé, un full name, por ejemplo, y nos va a crear, aquí nos pone algún ejemplo,
este tipo de valores en correo electrónico. Bueno, no sé si tenemos alguno que concuerde con correo electrónico, pero habría que ir viendo si, mira, aquí tenemos un email address y una fecha de alta, pues un valor random de fecha, por ejemplo, y hemos generado... bueno, porque aquí en esta no debería de generar datos porque es un ID que ya se rellena el solo, ¿vale? Entonces, bueno, en el resto sí, ok, y si ahora cerramos aquí y nos hacemos commit y refrescamos, ¿vale? Al refrescar, pues tenemos, aparte de los dos que habíamos metido nosotros, todo el resto de datos, ¿vale? Que, bueno, nos pueden servir para tener datos de prueba, ¿de acuerdo? Vamos a ordenar por ID, ¿de acuerdo? Y nos ha ido creando el ID de forma correcta. Tenemos muchas otras herramientas que tienen que ver con las tablas. Siempre podemos llegar directamente a través de cada tabla o tenemos aquí en el menú, de acuerdo, las herramientas, pues por ejemplo, de importar datos, de generar datos, de importar tablas. Tenemos un wizard, ¿vale? Podemos importar tablas, vistas y vistas materializadas, ¿vale? De nuestras bases de datos, etcétera. Bueno, y podemos acceder desde ahí o directamente, de acuerdo, eh, desde el menú contextual a partir de la tabla, ¿de acuerdo? Podemos comparar datos, ya digo, importar, exportar, comparar unos datos con otros, copiar los datos en un esquema, generarlos, ¿vale? Eh, como hemos hecho, el roadmap nos enseña, aquí, bueno, solo tenemos un par de tablas, pero nos enseña todas las dependencias que tiene un objeto de la base de datos para, bueno, pues tener una idea del impacto que podría tener cualquier modificación que hagamos y saber con qué objeto se relaciona. Bueno, pues crear un diagrama de entidad de relación. El Query Builder, que es muy, muy cómodo, la capacidad de generar sentencias de insert, de merge, de select, etcétera, ¿vale? Filtros, algunos queries personalizados ya, algunas consultas personalizadas. El Query Builder, em, ¿vale? El Query Builder es una forma muy sencilla de generar consultas de forma gráfica que a su vez nos va mostrando el código que se genera. Podemos ejecutarlo desde el código, podemos meter código directamente y luego aquí hacer modificaciones, etcétera. Por supuesto, podemos añadir todas las tablas que nos hagan falta, que estén relacionadas, obviamente. mm, Ir, por ejemplo, dentro del select, pues en lugar de poner un asterisco, pues ir diciendo qué campos queremos utilizar de ese select. Aquí tenemos cada uno, bueno, el from, contactos. Aquí podríamos ir añadiendo, por ejemplo, un subquery o un donde con exist o no exist, ¿vale? Podríamos ir metiendo condiciones
¿De acuerdo? Tenemos aquí, bueno, un asistente que nos ayuda a ir creando esas condiciones, pues las que fueran. Aquí nosotros tenemos una tabla, pero tenemos los join diferentes, los group by, bueno, los union. Es muy sencillo crear un query. em, Existe la tabla, me dice. Bueno, es muy sencillo crear un subquery, ¿vale? Digo, perdón, un query con este tipo de herramientas muy sencillas, ¿vale? Eh, Tenemos muchísimas herramientas en cada una de ellas. A su vez, vemos que son herramientas muy completas, llenas de posibilidades, ¿de acuerdo? Y, bueno, capacidades para generar scripts, sacar ficheros de texto, em, a hacer una DDL, etcétera, etcétera, o exportar a otro tipo de tablas, ¿vale? O de databases o lo que fuera, pues es bastante, también bastante cómodo. Tenemos un montón de herramientas para hacerlo, ¿de acuerdo? No vamos a ir viendo cada una de ellas porque son muchas, y además antes de, quería también mostrar que dentro de lo que es el módulo de administración tenemos también muchas herramientas. Por ejemplo, aquí está la SM Manager para gestionar eh, los almacenamientos automáticos, o las instancias donde tenemos almacenamiento automático, ¿vale? Pues auditar objetos, ver los privilegios de múltiples objetos a la vez, los parámetros, los table space, la comparación de bases de datos, de tablas, de esquemas, de los datos que están dentro de las tablas, ¿vale? Por supuesto, si estamos dentro de la base de datos, pues podemos crear cualquier objeto de la base de datos, y también la parte de diagnóstico, que es muy importante. Visores para los logs, análisis de código, chequear la salud del código, hacer escáneres, etcétera. Tenemos muchas herramientas para toda la parte de diagnóstico. Hemos visto las de exportación e importación. Tenemos herramientas muy importantes para toda la parte de monitorización de las instancias, ¿de acuerdo? De la base de datos, no solo el Database Browser o las instancias para OVR, ASH, etcétera, sino, bueno, la monitorización, pruebas, monitorización de los índices, gestionar las diferentes instancias que pudiéramos tener, las sesiones, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí el SQL Tracker, que nos va permitiendo hacer seguimiento de las ejecuciones de SQL para, bueno, pues detectar, por ejemplo, pues colisiones entre ejecuciones que se den al mismo tiempo, o cuellos de botella, ¿vale? Y bueno, pues aquí, y el buscador para, bueno, pues para ver las sesiones que están requiriendo un mayor esfuerzo por nuestra parte. En la parte de optimización también hay muchas herramientas de todo tipo, tanto para la parte de optimización de las instancias, del SQL, los planes de ejecución, índices, bueno, análisis de perfilado, reconstruir múltiples objetos cuando tenemos que trabajar con muchos objetos a la vez y queremos reconstruir bueno, todos los casos en donde se dé una determinada circunstancia, pues también nos permite trabajar un poco más rápido cuando tenemos realmente eh,
bueno, pues mucho trabajo, ver la agilización del plan, cómo está funcionando, y la parte de información. Este Code Map, que como comentaba, es la parte que tiene que ver con darnos un análisis de o mostrarnos un gráfico con las relaciones entre objetos para saber un poco el impacto que puede tener modificar uno, el diagrama de entidad-relación, eh, generadores de documentos en HTML para el esquema, la base de datos de las consultas, este gestor de informes para que nos va mostrando todos los informes que vamos teniendo con las diferentes consultas, ¿vale? Para generar cada uno de estos informes, ¿vale? Que está muy cómodo y podemos seguir añadiendo, como en todos los casos, podemos editar, añadir, etcétera. Siempre podemos, son herramientas todas ellas, cada una de ellas muy completas. Y bueno, pues es perdón, de SQL. Tenemos las herramientas de depuración, ahora aquí no tenemos nada, eh, bueno, podemos depurar scripts, etcétera. Em, las, las pantallas, no pantallas, las módulos que podemos abrir dentro de la pantalla, estas ventanas que podemos ir abriendo, ¿de acuerdo? La parte de codificación en equipo, configurar, por ejemplo, un control de versiones para nuestro código y para nuestras DDLs, bueno, herramientas de comparación, de hacer un login, herramientas de control de versiones, etcétera, etcétera. Tenemos un 5D Manager que nos va a permitir pues, configurar cómo queremos utilizar esos controles de versiones, ¿vale? Y bueno, pues, poder trabajar con versionado, etcétera, etcétera. Tenemos luego muchas utilidades, por ejemplo, un diseñador de automatizaciones. Podemos automatizar bastantes de las tareas que tenemos que desempeñar de forma más o menos diaria, de manera que podamos programar esas tareas de forma automatizada, ¿vale? Comparación de ficheros, gestión de las configuraciones de usuario, las herramientas, si queremos configurar las herramientas externas, integrar herramientas externas que queramos que trabajen con nuestro Toad, bueno, FTP, Script Manager, el, la herramienta para agendar las tareas. Cuando las automatizamos podemos obviamente agendarlas y pues decir, oye, pues esta tarea que hemos automatizado se va a ejecutar con una programación o directamente agendar tareas que tenemos que hacer nosotros, no automatizadas, pero que nosotros tenemos que ejecutar y podemos crear esa agenda, ¿vale? Y bueno, pues ir añadiendo nuestras tareas, usuarios y decir, bueno, tareas tal, para tal usuario, ir metiendo descripciones y luego, por ejemplo, pues copia, seguridad, base de datos, yo qué sé, cero, no sé, lo que sea, y lo hace pues bueno, este mismo, ¿vale? Aquí iríamos añadiendo qué acciones tenemos ejecutar para cumplir la tarea y los detalles de cada una de esas em, acciones. Pues, por ejemplo, arrancar el programa, tal, enviar un correo, tal, pues arrancar el programa. ¿De qué aplicación? Pues de SQL, de Oracle, de lo que sea. ¿Qué parámetros? ¿En qué directorio de trabajo voy a trabajar?
o enviar un correo electrónico desde pues una dirección a otra y así siguiendo. Y así vamos añadiendo todas nuestras tareas a nuestra agenda de, de tareas, ¿de acuerdo? Em, bueno, son muchas las herramientas, como digo, que tenemos dentro de TOAD, especialmente tanto en la parte de administración como de monitorización y optimización de las bases de datos, del código, de las tablas, de los índices, etcétera. Y bueno, pues en estos casos lo mejor es eh, o ir viendo la documentación que tiene que ver con estas tareas o ir pues eh, bajándose una versión de evaluación y jugando un poco con TOAD para ver todas estas funcionalidades. Tenemos que entender que cuando nos descargamos TOAD tenemos la mayoría de las funcionalidades, también nos descarga, en el caso de la evaluación todavía, el Metamodeler, el Benchmark, el Spotlight, etcétera, pero hemos visto las diferentes ediciones, qué tipo de herramientas llevan incluidas, ¿vale? Y saber que, bueno, que según la edición que necesitemos, pues, o según las herramientas que necesitemos, tenemos que ir a por una versión u otra, ¿de acuerdo? Muy bien.